Algo de la historia de este lugar. Dice, el santuario de Guadalupe se debió al empeño de varios curas, clero y pueblo en general. No hay consenso en la fecha en que inició la obra. El licenciado Carlos Salas López dice en sus apuntes que fue el 9 de febrero de 1769 y que se concluyó antes de agosto de 1789, en que falleció el licenciado Francisco Flores de Robles. Como no existe documentación que nos permita rectificar o ratificar la fecha de inicio, queda como la más probable, no así la que señala para su terminación. ¿Sí? Entonces, más o menos podríamos decir que en 1769, aunque no hay plena certeza de que así haya sido. Para ese entonces ya estaba en moda el barroco, ¿sí? Sobre todo el barroco de estilo churrigueresco, ya muy recargado, como vemos en la portada. Lo vamos a escuchar, que es obra de Felipe de Ureña. No sé si se acuerdan que ya hemos hecho referencia alguna vez a Felipe de Ureña. Felipe de Ureña, él era originario de Toluca y fue el retablista barroco más importante del siglo XVIII, ¿sí? Con retablos realmente impresionantes. Y trabajó sobre todo aquí en el Bajío mexicano, llegó hasta Aguascalientes. De hecho, recuerden que su yerno se quedó a vivir aquí en Aguascalientes y es el que diseñó el camerino de la Virgen de San Diego, ¿sí? Entonces, la portada se le atribuye a Felipe de Ureña. Entonces, las fechas coinciden, ¿verdad? Dice, no así la que señala para su terminación, porque refiere el auto de visita del señor alcalde, febrero de 1776, haber visitado las capillas, sus licencias e inventarios, y menciona la de Nuestra Señora de Guadalupe, cita en el barrio de Los Arellano. Ese era el barrio de Los Arellano, que nació como un barrio de artesanos. Sí, aquí lo que hoy conocemos como el barrio de Guadalupe, que es considerado como uno de los 4 barrios más tradicionales de Aguascalientes. Entonces nace así, con alfareros, gente que se dedicaba a hacer macetas, jarros, vajilla, ¿sí? Y entonces aquí es donde se inicia este santuario, y ya para esa época que viene el obispo, 1776, ya estaba en función de la capilla. Probablemente no estaba terminada, porque les digo, es donde hay divergencias. El licenciado Salas, él cita como 1789 como la fecha de conclusión, pero dice, no, pues no, como que no, esa fecha no la creen mucho, porque en 1776, a 13 años antes, ya vino el arzobispo de Guadalajara, bueno, obispo todavía no era arzobispado, el obispo de Guadalajara, y dice que ya está en funciones la capilla. Digo, a lo mejor no está concluida, pero ya hay culto aquí, ¿sí? Entonces quiere decir que ya la están usando. Quizá le faltaba algún detalle, quizá le faltaba alguna cosa. No estaba como hoy la conocemos. Originalmente, prácticamente fue un chorizo, nada más la nave central. Sí. Si ustedes se fijan, lo que son los laterales, sí, que formarían la cruz latina, son muy pequeñitos. Sí. Muy pequeñitos. De este lado ya se ve muy amplio, porque se hizo el bautisterio en tiempos en que el padre Rigoberto, que en paz descanse, fue párroco de aquí. Él terminó porque ya estaban los muros, cerró bóveda y se hizo ahí el bautisterio, que obviamente no era el lugar original. Vemos aquí un detalle donde se nota que esa portada, esa puerta, no estaba ahí, ¿sí? Esta parte y aquella, las laterales, las diseñó Refugio Reyes, ¿sí? Es un templo que nunca se ha terminado. Hay muchos detalles todavía que hacer, que concluir. Entonces todavía a la fecha los párrocos siguen trabajando en ella, algunos más, algunos menos. El padre Gandhi, ahorita vamos a ver algunos de los trabajos que ya está haciendo, cosas que ya ha arreglado, cosas que ya ha restaurado. El retablo en sí no es original. Este retablo no es el original. El original debió de haber estado hecho en madera. De hecho aquí se hace alguna referencia, que era madera labrada, estofada, dorada en algunas partes, pintada. Y por aquí tenemos todavía restos de algunas de las imágenes que estaban en ese retablo, y se nota la diferencia de estilos, ¿sí? Como allá en Catedral, ¿se acuerdan que
estaban San Joaquín y Santana, no sé si se fijaron en ese detalle. Yo se lo señalé cuando ya íbamos de salida, junto a la capilla del Santísimo. Sí. Ahí están San Joaquín y Santana, y se nota el estilo barroco. Quiere decir que eran parte del retablo original de catedral, sí, o el retablo barroco que hizo Felipe Dureño. También él fue el autor de ese retablo que se perdió, ¿sí? Que se destruyó. Aparte les voy a enseñar una foto del retablo neoclásico que tenía Guadalupe antes del que tenía ahorita. ¿Sí? Este fue rehecho posteriormente, siglo pasado, de cantera rosa. Pero les digo, el original no era de cantera, era de madera, porque así se hacían de madera. Y este se hizo un poquito siguiendo las descripciones que hay del que había anteriormente. Habría que ver si sí coincide o no con el que estaba originalmente, pero no es el retablo original tampoco. ¿Sí? Y la casa toda esta era propiedad del templo, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Sí. Sí, se nota, ¿verdad? ¿Por qué? Por el estilo. Exactamente. Vean cómo ya vamos poniendo más atención en detalles. Es que sí son detalles y se nota. ¿Qué pasa con las partes así que han quitado? Primero la reforma. Lo mismo sucedió en el Encino. Cuando vayamos al Encino, lo que es ahora el Museo Guadalupe Posada, pues era el curato, obvio está. Lo mismo pasó con la parroquia de la Asunción, donde dijimos que estaba la casa cural. ¿Alguien se acuerda? Eso sí lo señalamos dónde era. ¿Dónde está el Teatro Morelos? Donde está el Teatro Morelos era la casa cural. Y los arcos que se ven por ahí en una pintura muy famosa de Aguascalientes del siglo XVIII eran negocios que rentaba la parroquia. ¿Sí? En San José, ¿dónde era el convento de San José? Porque ahí era convento. Ahí llegaron los juaninos. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el Cecati? ¿Dónde está el Cecati? Ya ven, no sé si se han fijado que hay dos escuelas primarias. Una que está por acá por 16 de septiembre y otra por González Aracho. Obviamente todo eso era parte de las huertas, ¿sí? Porque les digo, los conventos tenían que ser autosustentables. Entonces los monjes pues seguían en parte la regla de San Benito. Quienes fueron a la misa de San Benito les expliqué un poquito de eso, ¿verdad? El labora básico, donde se dividía la jornada de los religiosos y de los monjes en 3 partes. Tenemos 24 horas, entonces eran 8 horas de oración, por eso hora. 8 horas de trabajo, labora, y 8 horas de descanso. Sí, entonces había que trabajar. ¿Y en qué trabajaban los monjes? Algunos eran amanuenses. Luego la iglesia la acusan de ignorante, que la época de las sombras, pues si la iglesia fue la que mantuvo toda la cultura. Y en parte era eso, había monjes dedicados a transcribir los libros, porque pues, no teníamos los materiales de ahora ni las técnicas de ahora. Entonces iban echando a perder los más antiguos, pues había que reponerlos, pero no había imprentas. Entonces eran los amanuenses, todo a mano había que transcribir los libros, incluso la Biblia. Sí, el que tengamos ahora muchos datos de siglos atrás a los monjes. La casa se la quedarían los gobernantes. Fíjese que porque vive ahí, no sé todavía quién fue gobernador de Aguascalientes. Sí, habría que ver. Un señor González. Habría que ver la historia, probablemente sí. ¿Qué fue lo que pasó con lo de la desamortización de bienes que ya hemos hecho referencia en varias ocasiones? Lo que pasa ahora. En el gobierno se entera donde pues que vamos a quitar la casa que está al lado de Guadalupe y se va a poner a la venta. ¿Quién la va a comprar? Pues casi los que compraron, sí. Vean la historia, eso no nos lo dan a conocer. Vean la historia y sepan quién compró todo lo que le quitaron a la iglesia. Cuando bien nos fue, los dejaron en servicio, pero no se podían sostener, les digo. No tenían ni el dinero ni el personal para mantener un hospital o para mantener un orfanatorio. Entonces a veces esos edificios se echaban a perder porque ya no había quien los cuidara, quien les diera mantenimiento. Pero muchos otros, los mismos del gobierno, pues los compraron. Y se obtuvo como resultado de eso que querían quitar supuestamente los latifundios que la iglesia tenía y ellos pasan a ser ahora los dueños también con grandes latifundios. Y luego, después de las leyes de reforma, la iglesia no tenía personalidad jurídica. Se le reconoce hasta 1992 con Carlos Salinas de Gortari.
Entonces la iglesia no podía tener propiedades y se utilizó mucho los prestanombres. Entonces yo iba con alguien y le decía, oiga, pues fíjese que a la parroquia le regalan una casa, un terreno de la parroquia, pero yo como parroquia no puedo porque los sacerdotes somos ciudadanos de segunda, no sé si sepan eso. Nosotros somos de segunda, aunque la Constitución, el primer artículo dice que es para todos y que todos igual. Pero más adelante dice, pero los ministros de culto no pueden hacer esto, no pueden hacer otro, sobre todo en materia electoral, pero otras cosas. Somos ciudadanos de segunda, pero antes éramos más de segunda y a lo mejor éramos de tercera. Entonces, pues, ¿qué hacían los padres o la diócesis? Oiga, ¿me hace el favor de ponerla su nombre? Todavía sí usa. Pero ya es menos, porque ya existe, digo, a raíz de la reforma con Salinas de Gortari, se crea la ley de asociaciones religiosas. Entonces ahora ya la diócesis puede poseer bienes, se registran a Diócesis de Aguascalientes AR. Sí, entonces ya por eso pero ha bajado. de manera personal, o sea, el prestanombre es de manera personal. No, por eso ya No, pero yo también ya puedo poseer, ya como sacerdote en eso sí, ya. Pero en aquel entonces no, entonces y mucha de esa gente prestanombre se quedó con propiedades de la iglesia porque ya no les hicieron regresar. O vendieron o hicieron uso del dinero de la iglesia. Entonces, hace muchos años tenía el mismo estilo la casa. Sí, después le dieron como una arregladita, le hicieron ese frontón, eso no lo tenía antes. No lo tenía. Entonces habría que ver cuál es la historia de esa casa, si fue desde la época de la reforma, 1857, o fue prestanombres que después ya no regresaron la propiedad. Pero lo cierto es que se nota que era parte del mismo conjunto. ¿Sí? Y les digo, primero la iglesia inició pues muy pobrecita, solamente, prácticamente la nave central, el chorizo del centro, eso era lo que existía. ¿Sí? Ya después se fue ampliando. Una de las ampliaciones se debió a la clausura del cementerio que aquí había. Pues para los que tengan miedo de ir a los cementerios, pues están pisando uno. ¿Sí? Porque ayer faltaron muchos. Exacto. La escuela y el jardín. También el jardín era propiedad. Entonces, muy probablemente aquí estemos sobre algún prójimo, alguna próxima. ¿Sí? Porque esto era parte del cementerio. Pero cuando se clausura el cementerio en 1875, por las leyes de reforma también, y que se abre el primer cementerio civil de Aguascalientes, bueno, el segundo porque estaba el de la salud, pero el de la salud muy pequeñito, el de Los Ángeles, entonces, pues eso permite ampliar el templo un poco más. Pero, por ejemplo, cuando ya clausuran los panteones es cuando ya la gente ya no dan uso o dejan de usarlo. Ya no pueden venir a sepultar gente, pero pues ahí están los que estaban sepultados, no se quitan. Algunos sí se trasladaron allá. Ya ven que ayer los que fueron al panteón yo les señalaba, hay algunas tumbas, porque es en 1865 aproximadamente, fue la fecha que nos dio la chica, en que se inaugura el Panteón de Los Ángeles, pero hay tumbas de 1830 o 40, no sé, algunos, no todos, porque no todos tenían esa oportunidad, y algunos, quizá ya los familiares, y algunos a lo mejor los familiares ya ni siquiera sabían que estaban, o ya habían pasado muchas generaciones. Entonces, luego aquí en la escuela y leyendas desaparecen no sé cuánto, porque era el cementerio. Fue el último cementerio pegado a una iglesia que siguió en función. Este es el último, porque hubo también allá en la parroquia de la Asunción, lo que es la catedral. De hecho, ahorita que estaba checando los apuntes, dice que más o menos el panteón de allá llegaba hasta la mitad de lo que hoy es la Plaza de Armas. Imagínense el tamaño. Cuando hicieron el paso de desnivel encontraron restos y había gente que estaba muy asustada. El de San Marcos fue enorme y hubo un tiempo en que hasta fuera del cementerio tuvieron que sepultar por las pestes que llegaron, y cuando hicieron el paso de desnivel por la plaza también encontraron restos y también los albañiles estaban bien asustados. Sí. Entonces eran cementerios. Todavía hay templos, ya muy pocos a nivel nacional, donde podemos encontrar en el atrio las tumbas. Sí, en Guanajuato yo conozco uno, en la Guanajuato capital, un templo que casi nadie conoce, que se llama San Sebastián. Es un templo muy chiquito. Una de mis tías vive ahí y vive muy cerquita y tiene todavía tumbas en la entrada. Y de hecho ahí estuvieron sepultados los cuerpos de los insurgentes
de Miguel Hidalgo, de Allende, antes de que los trasladaran hasta la Ciudad de México. Ahí estuvieron en ese cementerio. Aquí en Aguascalientes, en la diócesis, yo el cementerio que sé que todavía se conserva en el atrio es en un pueblitito de Teocaltiche que se llama Teocaltitán, que está un poquito complicado para llegar hasta allá. Yo ya fui una vez porque el vicario de ahí es mi amigo y nos llevó hasta allá y era una misión franciscana. Entonces todavía en el atrio, pero es un pueblitito que ya no hay gente casi. Y entonces en el atrio muy chiquito, ahí todavía están las tumbas todavía. Era una práctica muy común porque uno de los nombres con el que designamos a los panteones es el Camposanto. ¿Cuál es el Camposanto? Pues realmente el Camposanto es esto. Y por eso mucha gente quería estar abajo del altar. ¿Sí? En Tenayuca también está el... Sí, le digo, hay todavía, pero ya son poco realmente. Esa iglesia tiene pinturas sobre la pared, deterioradas. Cuando uno conoce dices, ay, más tristeza te da, ¿verdad? Que dices, bueno, pues ojalá haya algún presidente municipal y un párroco se interesen y traten de rescatar, sí. Bueno, entonces quedamos en que el obispo ya la visitó en 1776. Su licencias e inventarios y menciona la de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de Los Arellanos, porque también este año comenzaron a inhumarse cadáveres en el interior. Cito 2 ejemplos, dice el autor. En la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de esta feligresía, el 10 de octubre de 1776, se dio sepultura eclesiástica a Juana Gertrudis López de Esparza. Al año siguiente era inhumada doña Guadalupe Tello de Gomar, hermana del brigadier José Javier Tello y esposa de José María Flores Robles, hermano del licenciado Francisco Flores de Robles, que construían el santuario. O sea, eran los benefactores del santuario del templo. Acuérdense que entre más apoyaba a la gente, más tenía oportunidad de acercarse al altar, ¿sí? De estar más cerca del altar, ¿sí? Dice, si no estaba terminado totalmente, al menos inferimos que se encontraba abierto al culto. El inventario de 1793 manifiesta inequívocamente estar ya concluido y lo detalla con todas sus accesorías. Para información de los lectores, una síntesis. Comienza diciendo que se levantó en un terreno donado por un tal Cedillo en el barrio de Los Arellanos. De hecho, el arroyo que va por allá, así se llama, de Los Arellanos, ¿sí? Y que fue a expensas del brigadier José Javier Tello de Lomas y licenciado Francisco Flores de Robles. Su construcción se deja ver de 42 varas de largo y 9 de ancho. Bueno, y viene aquí una serie de descripciones, cuántas ventanas tiene, cuántas entradas. Habla de una portada principal, una lateral, entonces quizá la que está de este lado a lo mejor ya existía, pero más acá y luego la recorrió. Muy probablemente. ¿Y las varas a cuánto equivalen? No sé la medida, no sé la equivalencia. Y luego a veces varían, más de metro. a veces variaban dependiendo del país o de la colonia en este caso, ¿verdad? Que todavía seguimos siendo colonia española. ¿Sí? Dice, siguiendo la lectura del inventario, encontramos que se dotó al santuario de diversos accesorios. Una sacristía que tiene de longitud 14 varas y de latitud 7, cubierta con 2 bóvedas en un arco con sus aristas estriadas y en las bóvedas 2 linternillas. Vamos a observar que las columnas por dentro tienen una forma muy curiosa, estriada, ¿verdad? Tienen sus canalitas y luego se hacen así estriadas. Eso no es común encontrarlo en templos a nivel nacional, ¿eh? Esto es raro, pero es muy característico de este templo de Guadalupe. Y se da razón que toda esta obra se hizo con la personal asistencia y arbitrios del difunto licenciado don Francisco Flores, y su total fue de 26,000 pesos. Fue lo que se gastó en la primera etapa. 26,000 pesos oro. ¿Sí? Era lo que se usaba. También conocemos los de Jesús María. Compraron, si mal no recuerdo, el retablo que tienen ahí principal. ¿Se acuerdan que era de uno de los laterales de catedral? Según recuerdo, lo compraron en 1,000 pesos oro. ¿Sí? Entonces, les digo, a mí se me hace un anacronismo que ahora quieran pedírselos y que lo regresen a catedral. Primero, ¿dónde lo van a poner? ¿Dónde cabe en catedral? Pues no, ¿verdad? Segundo, ellos lo compraron. O sea, ellos pagaron en su momento, ellos adquirieron los derechos sobre ese retablo y pues ahí se debe de quedar. Y además se adaptó ya, porque el retablo originalmente no tenía
la parte última que está así redondita. Cuando vayan a Jesús María, fíjense en los colores de la cantera, a veces nos habla de la diferencia de etapas. Aquí vemos cómo donde están las torres es más nuevo y la cantera es de otro color, ¿verdad? Sí. Entonces allá se van a fijar, ya cuando uno sabe, se fija bien, el último cuerpo, ¿sí? Donde está así redondito, es donde está Santiago Apóstol, si mal no recuerdo, se ve un dorado un poquito distinto, y eso se le agregó a como estaba originalmente el retablo en la catedral. También conocemos el costo particular de algunos de esos por el inventario. Ejemplo, las puertas principales y las ventanas del coro bien pulidas y trabajadas tuvieron un costo de 950 pesos. El coro de piedra tecal exquisitamente pulido con sus 4 evangelistas de medio cuerpo, su tornavoz, pasamanos y escalera de madera pintada a imitación de la piedra, pasó su costo de 350 pesos. El retablo mayor de madera, dorado, en el que está colocada la imagen de María Santísima de Guadalupe, con su vidriera y cortinas de tisú azul y frontal de vidrios finos bien pulidos, pasó de 4,900 pesos. Que lo hizo, dijimos, Felipe Dureña, y más bien la pintura es de Alcíbar. Otra pintura de la Virgen de Guadalupe de Alcíbar. El mismo que hizo la del conventito, ya vimos aquella. El mismo que hizo la de San Marcos, ya vimos la segunda. Aquí está la tercera. Y en San José vamos a encontrar otra, la cuarta. ¿Sí? Y aparte están las de Pabellón de Arteaga y la de Pabellón de Guadalupe. Aquí hay una foto de Guadalupe, fíjense hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega el edificio? Hasta aquí. Hasta aquí. Y Exactamente. Área... Aquí vemos cómo están agregadas Las dos torres. la parte de las dos torres. De hecho, las dos torres se concluyeron apenas a finales del siglo pasado. ¿Sí? Y las escaleras de acceso. Sí, vean cómo están diferentes, ¿verdad? Sí, ahí, eso se ve muy bonito. Sí, sí me gusta mucho. Sí, eso es otro Otra estilo. estructura. El Todo acceso. esto. Estaba aquí las escaleras. Como que daban el nivel hacia abajo, ¿no? Ujú. En uno de los cruceros se levantó un altar a Santa Veneranda, donde se depositaron algunas reliquias de esta santa, probablemente donadas por don Manuel Antonio Flores Alatorre, hermano de don Vicente, que vivió en Roma algunos años. Habría que buscar en los laterales si todavía existe la imagen de Santa Veneranda. ¿Sí? Este altar fue donado por la familia Dávalos, cuyo costo pasó de 1,200 pesos. Contaba el santuario con otros 3 altares y algunas bancas. Anteriormente no se usaban las bancas, fíjense que ese es un detalle que no les había contado hasta ahora. La gente se sentaba en el piso. La gente se sentaba en el piso. ¿Y los Las bancas, ¿los qué? Los viejitos, Como podían, pero antes, de hecho, usted va a San Pedro y tiene bancas ahí, allá en el Vaticano. No. Santa María la Mayor tiene bancas. Se ponen las bancas cuando va a haber una celebración, pero mientras no hay celebración no hay bancas en las basílicas. Las basílicas están vacías, ¿verdad? Solamente cuando va a haber celebración se les ponen las bancas ahora, ¿verdad? Las sillas, son sillas individuales. Pero las bancas es algo que se empezó a usar, podremos ir tardíamente ya en los templos. De hecho, en las haciendas, como la de Pabellón de Hidalgo, que era la hacienda de San Blas, está la periquera. Los seminaristas y exseminaristas se acordarán. Está la periquera allá arriba, donde los hacendados allá escuchaban la misa, y el pueblo allá abajo, y ahí no había bancas, y la gente se sentaba en el piso. Y hay fotos donde la gente está ahí en el piso sentada. ¿Sí? Entonces había algunas bancas. Menciona que había en la sacristía 23 cuadros. 23, los más con marcos dorados, que sabrá Dios dónde quedaron esos cuadros, y una dolorosa sin dorar. No se le hicieron torres al santuario, y por eso en el pretil tenía colocadas 2 campanas, una grande de 60 arrobas y la chica de 25. Además contaba con casa para el capellán y una casita con corral para el sacristán. El camposanto que tuvo al costado derecho se le agregó años después. De este lado, al lado poniente, sí. No, es que sí es efectivo, a veces es el lado derecho, pero viéndolo así o viéndolo así, entonces es
del lado poniente. Estamos de ese lado, ¿sí? Santuario de Guadalupe llegó a ser de los templos más hermosos y mejores de Aguascalientes, y su culto y decoro esplendoroso. Pero las circunstancias históricas en que se vio envuelto el país desde la Guerra de Independencia hizo que paulatinamente cayera en el abandono, al grado que perdió su antiguo esplendor y no pocas alhajas. Al devenir el México independiente, los réditos de las dotaciones que tenía no pudieron cobrarse por las circunstancias económicas tan variables. Ya hemos venido escuchando cómo había gente acaudalada que luego se comprometía, ¿verdad?, a dar cada cierto tiempo dinero para el mantenimiento del culto y el decoro de los templos. Pero luego viene la independencia, mucha inestabilidad económica, ya no se pudo estar manteniendo. Entonces eso también propició que el templo viniera cada vez a menos y se fuera maltratando y deteriorando. Tenía alhajas de a de veras. Todavía a la fecha existe una corona muy bonita, de muy buen material, ya sin la pedrería completa, pero está resguardada. Yo ahorita no sé en dónde está, dónde quedó. Estaba un tiempo aquí y luego se la llevaron al obispado ahorita con la muerte de los dos párrocos anteriores, entonces no sé dónde está. También cuando nacen los ferrocarriles, los talleres centrales, de los talleres cada año acostumbraban darle un regalo a la Virgen, y eran regalos muy buenos, ¿eh? Y así le llamaban la cuelga de la Virgen. De hecho, hasta donde yo sé, el altar que se ve atrás, troquelado y dorado, donde está el manifestador para el Santísimo, que creo que ahorita lo quitaron, y el San Juan Diego, que ahorita también está guardadito por lo que se están dorando, de metal que tenía ahí arriba, fueron regalos de los ferrocarriles, sí. Y cada año regalaban, entonces no sé si esa corona, no creo, pero pudiera ser parte del regalo también de ellos. Los cuadros que aquí se mencionan, habría que ver cuántos quedan todavía, porque sí hay cuadros, pero muy probablemente muchos ya se perdieron. Y ahorita van a ver por qué se perdió muchas de las cosas que tenía. Su peor pérdida fue en 1833, en que sufrió un cuantioso robo al ser asaltada la casa del capellán. ¿Cuál era la parroquia? Allá, la Asunción. Entonces aquí era capellanía. Sí, tenía el privilegio de que tenía un sacerdote aquí de planta viviendo, aunque la parroquia era allá. Entonces el capellán, en su casa roban el 24 de agosto por 25 ladrones. ¿Cuántos se pudieron llevar? Con mucho, eran 25 viejos. Ante el peligro de que perdiera sus alhajas, fíjense muy bien, primero fue el robo y luego viene otra cosa. Dice, ante el peligro de que perdiera sus alhajas, por órdenes superiores eclesiásticas, poco después se fundió su plata, la de San Marcos y la de la parroquia. De parte del santuario fueron 89 marcos, habría que ver a qué equivalía, ¿verdad? Todo se entregó a don Ruperto López para que lo condujera a la Ciudad de México para ahí utilizarla en la hechura de alhajados, o sea, hacer nuevas alhajas. Se fundió todo lo que se tenía, se llevó a México, se hicieron nuevas, pero por razones que desconocemos, todo el alhajado se adjudicó a la parroquia. Entonces aquí ya no regresó mucho de las alhajas que pertenecían al santuario de Guadalupe. Entonces parte de lo que le robaron estos desalmados, parte lo que los superiores pidieron que sí, para no tenerlo aquí expuesto, pero luego ya cuando regresaron se quedó allá en Catedral, lo que es ahora Catedral. Sí tienen algunas cosas en Catedral todavía. En Catedral ahí así como, ¿se acuerdan que luego Cristian nos decía? San Diego y la Catedral compiten en cuanto a acervo de arte sacro. Entonces sí hay algunas cosas. También la corona que se le pone, pues ahorita tenemos que cuidar ya mucho eso, ¿verdad? Y para que lo sepan, en muchos lugares pues la gente devota y con dinero regalaba alhajas para las imágenes. Entonces ahora ya no se pueden estar exponiendo, porque se las roban, y sí, se las han robado en muchos lados. Entonces la corona que tiene ahorita la Virgen de la Asunción fue un regalo del municipio, y no me acuerdo, sí, del municipio. Tiene el escudo del municipio, no sé en qué año. Pero hay una corona todavía más valiosa que esa, pero esa está guardada. Esa a veces se le pone en el quincenario nada más. ¿Sí? Entonces se tiene que cuidar mucho y es una responsabilidad de los padres. En Teocaltiche, la Virgen de los Dolores de allá de Teocaltiche tiene también una corona muy valiosa,
que igualmente está todo el año guardada y solamente se le pone durante la fiesta patronal, que es en noviembre. ¿Sí? Y luego tiene un chapulincito también, porque hay una leyenda. Chapulín solamente se saca también en el oncenario en noviembre. Hay que cuidar mucho todo esto, ¿eh? Ya no nada más de nuestros feligreses, sino del que venga y quiera robárselo. Las funciones del santuario decayeron notablemente y las que se hacían eran gracias a la piedad de los fieles, que por las circunstancias que se vivían no resultaban con la acostumbrada solemnidad. El prelado se quejaba en 1854 del lamentable estado en que había caído el culto. Para enderezar el abandono y descuido en que estaba, se le encomendó al padre don Rafael Cornejo, quien trabajó por recuperar su esplendor. También le hizo mejoras importantes, recompuso las bóvedas de la iglesia que amenazaban ruina, la blanqueó, arregló ventanales y puertas, compuso el órgano al que le faltaban 24 tubos, compró ornamentos y otros enseres para el culto. Las providencias dictadas por el señor Espinosa ese año surtieron efecto y volvió el santuario a contar con un culto esplendoroso, y así llega al siglo XX. Hubo un tiempo en que el seminario, ¿cuándo se funda la diócesis? Dijimos, ¿qué año? 1800, seminaristas. 1899. 1899 se funda la diócesis de Aguascalientes. 5 años antes se funda el seminario, primero como auxiliar de Guadalajara, después pasa a ser el de la diócesis de Aguascalientes. Y aquí, en lo que ahora es ese patiecito, las oficinas, salones, era el seminario menor. Cuando se construye el que conocemos ahora, en 1950, pues se traslada para allá el seminario, y yo me imagino que el párroco de aquel entonces pues quiso equipar el seminario, y muchos de los ornamentos y algunas imágenes de aquí de Guadalupe pasaron al seminario, y allá está. Que luego va uno al seminario, bueno, y vas viendo ornamentos de guitarrita y dalmáticas antiguas, quizás son las que compró este párroco ya cuando revivió el culto en Guadalupe, le regresó a su esplendor, y les digo, por esa circunstancia que se llegaron al seminario. Ahí están bien cuidadas, gracias a Dios, pero eso es lo que explica por qué hay ornamentos antiguos allá en el seminario, porque muy probablemente eran estos que se trasladaron de aquí hacia el seminario. También